Dejando un poco de lado lo que entes como Salinas Pliego y empresarios mexicanos han estado relacionados con Jeffrey Epstein, recordemos que TV Azteca pareciera una pequeña secta de gente nefasta. Por ejemplo, Sergio Sirviento, quien tiene cierta afinidad a gente muy joven, o el caso de Andrés Romer, de quien hablamos en la parte 2 de una saga que tendremos en este canal. Por eso esta vez nos dimos a la tarea de buscar algunas cosas que nos parecieron interesantes sobre los mitos y las teorías conspirativas que hay alrededor de la cúpula de la élite mundial. Pasaremos por bandas muy famosas que vanagloriaron a satanistas, además de una mueblería random, la cual tenía a sobrecosto varios muebles simples donde el tema no era en sí el producto ni el precio como tal, sino que curiosamente tenían nombres de gente desaparecida. Además de explorar algunas teorías como las de que Joe Biden, quien supuestamente no era Joe Biden, sino un actor, el cual estaba bajo alguna sustancia psicoactiva, la cual justificaba sus comportamientos erráticos antes de dejar el poder. O el cómo una banda de rock estaba relacionada con el ocultismo, así como la polémica portada del disco llamado Yesterday and Today de los Beatles, donde hacen apología a la carnicería por allá de 1966. Por eso prepárate, porque este video es muy interesante, desde la perspectiva de las abominaciones que van más allá de un caldito, sino de todo un sistema mundial asqueroso que involucra poder, gente con mucho dinero e influencia, conspiración, pero sobre todo un exceso de violencia, ocultismo y de situaciones repugnantes que desnudan la putrefacción humana. Por eso mucho ojo, dentro de este top mostraremos lo real y lo ficticio, pero también dejaremos las respuestas a la imaginación de quien vea este contenido. Es por eso que hoy te presento 4 teorías de conspiración sobre ocultismo, tráfico y Jeffrey Epstein. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Este tema es un tanto longevo, pero que en los últimos días lo han vuelto a revivir por los archivos desclasificados sobre la secta satánica y caníbal de Jeffrey Epstein. Pero vamos al punto. Por allá del 2020 empezaron a surgir ciertas teorías de conspiración, debido a la publicidad de algunos de los muebles de la empresa llamada Wayfair, la cual tenía en su catálogo una lista peculiar de muebles extremadamente costosos. Una serie de gabinetes los cuales rondaban desde los $9,000 a los casi $14,000. Si hablamos de ese año, recordemos que el dólar en México oscilaba entre 22 y 21 pesos mexicanos. O sea, por ejemplo, si compramos el gabinete de $9,000 en esa época, en pesos estamos hablando de un costo extremadamente caro de 198,000 pesos mexicanos. Pero lo interesante y hasta grotesco de todo es que esos gabinetes tenían nombres de personas. Por ejemplo, así como lo ve en pantalla, hay uno que se llama Anabel-5, que está rebajado de $12,504 a $10,899.99 verdes. Vaya ganga. Hay otro que se llama Yaritza, rebajado de casi $16,000 a tan solo $13,799.99. Vaya ofertón. Pero lo más infame es, ¿quién demonios compraría un gabinete a ese costo? Ahí es donde entra la teoría de conspiración, donde muchos asociaban los nombres de estos muebles a personas desaparecidas. De hecho, esto se tomó como una especie de mercado negro de cristianos, lo cual justificaba por completo los precios excesivos de dichos utensilios, los cuales estaban asociados a esas personas que curiosamente desaparecieron en ese mismo año 2020. Por ejemplo, Annabelle Wilson, quien desapareció en mayo de ese año; Samia Mumin, un chico de 17 años de edad de Columbus, Ohio, que se le vio por última vez a mitad del año 2020, o el caso de Yaritza Castro, de origen latino, de 16 años de edad, quien desapareció a mitad del año 2020. Y así muchos ejemplos más, haciendo este catálogo aún más perturbador. De allí
Salió la siguiente teoría conspirativa, la cual habla de que esto solo era una especie de simulación. La tienda Wayfair no ofertaba muebles sino otras cosas más repugnantes, asquerosas y mórbidas en sus catálogos, lo cual iba enfocado a la gente que ya conocía este modus operandi por el simple hecho de tener a la vista cierto menú para satisfacer sus deseos más enfermos. En aquellos entonces todo este razonamiento se concluyó solo en una teoría conspirativa, e incluso si lo buscamos en Google se mantiene como falso el hecho de que los muebles excesivamente caros correspondan en realidad a gente que se perdió en Estados Unidos y nunca regresó a su casa. De hecho, para nada es una sorpresa. La empresa Wayfair se justificó diciendo que esos gabinetes eran para uso industrial y que por eso los altos costos de los muebles. Sin embargo, en varias páginas que se dedican a la venta de este tipo de inmobiliario, los costos no son tan altos. Y si bien hay mobiliario arriba de los $10,000, estamos hablando de gabinetes muy grandes y espaciosos. Pero los que vendía Wayfair eran simples, avivando más la teoría conspirativa, la cual hablaba de que ese era el costo de esa gente. Años más tarde, la empresa notificó que le cambió los nombres a sus productos con el argumento de que ilustren correctamente el producto y clarifiquen el asunto del costo. Hoy, en Wayfair, los precios de estos gabinetes rondan los $300 y $1,500. Lo más intrigante es que ahora, luego de la publicación de los nuevos archivos de Epstein, que incluyen correos, peticiones, cartas y demás, podemos encontrar una donde vinculan a la empresa Wayfair, la cual según las pruebas se prestó para ser parte del menú selectivo de material, el cual la asistente de alto nivel muy cercana a Jeffrey Epstein, llamada Bella Klein, personaje real que también estaba a cargo de las finanzas de su empresa, en lo administrativo y en lo fiscal con sus gastos y la administración de sus tarjetas American Express. En el correo se muestra que adquirió uno de los muebles en Wayfair a un costo de $8,453. La pregunta es, ¿la asistente de Epstein compró un gabinete industrial entre comillas a sobreprecio? ¿O era otra cosa? ¿O era alguien en especial? ¿Qué piensas tú? Déjame los comentarios aquí abajo. A medida de que vamos avanzando en el top, empezamos a ponernos más turbios con los casos que mostraremos a continuación. De hecho, todo el mundo vio los videos del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de que dejara el cargo. Videos donde se le veía perdido, con la mente dispersa, e incluso en algunos casos cuando daba algún discurso, hablaba de cosas sin sentido, o caminaba solo sin rumbo fijo mientras la cámara lo captaba. En algunos videos se le muestra perdiendo el escenario y saludando al aire. De hecho, aquí es donde viene la frontera entre lo real y lo fake, ya que en la cumbre del G7 en Italia se le vio a Biden saludando al aire. Sin embargo, ese video estaba recortado. En realidad, el expresidente gringo estaba saludando a un paracaidista. Luego, en la cumbre del G20 en Brasil, ahí en Manaus, luego de dar un discurso en la selva amazona, Biden dejó los micrófonos y caminó perdidamente hacia la selva. Sin embargo, una vez más el video fue alterado y recortado, ya que el expresidente gringo iba caminando hacia donde estaba el staff de su equipo, ya que así estaba estipulada su salida en esa conferencia. En realidad, Biden no estaba loco, ni mucho menos estaba desorientado o enfermo. No obstante, lejos de esos fakes, hay una teoría que dice que el verdadero Biden está con Belcebú, y el que terminó mandando hace algunos años es un actor. La razón, videos donde se aprecia como si trajera una máscara de alto realismo. Pero, ¿será esto realidad? Veamos. Hay por allí distintas teorías de conspiración que dicen que Joe Biden era un tipo extremadamente malo y que en 2019 el señor terminó yéndose al foso. Incluso han argumentado que Biden estaba tatuado, pero inexplicablemente en algunas fotos, después de ese año, salió sin tatuajes en los brazos. Además de que en los últimos videos donde sale hablando, ya sea un discurso o en entrevistas, se logra apreciar un exceso de arrugas en su frente o en su cuello, donde hay notorias inconsistencias en su piel, como si fuera en efecto una máscara, así como usted lo ve en pantalla.
Incluso hay otro video donde la televisión lo toma de espaldas. El tipo empieza a rascarse detrás del cuello y se logran apreciar unos dobleces y arrugas en su piel, como si tuviera puesta una máscara de látex. También hay varias fotos comparativas donde Joe Biden luce ser distinto en todos con respecto a sus facciones, ojos, nariz, boca y hasta los dientes, alimentando más la teoría de conspiración donde se dice que ha tenido varios dobles a lo largo de su paso por la Casa Blanca. De hecho, hay una foto donde quizá por la toma y por la percepción óptica se logra ver cómo su quijada y mentón están totalmente asimétricos como se ve en pantalla. Pero lo más inquietante sucede en otro video, grabado desde un televisor, donde se muestra a Joe Biden en un acto protocolario frente a la estatua de Abraham Lincoln. Allí, el usuario le hace zoom a su cámara para mostrar la cara del expresidente. Como usted ve, se logra apreciar como si Biden tuviera una máscara de látex. Como ve en pantalla, cuando le hacen el zoom, se logra ver cómo tiene los ojos sumidos, haciendo una especie de sombra como si fuera un muñeco el que estuviera allí parado. Según las teorías conspirativas, Joe Biden habría muerto en 2019 y habría sido reemplazado por un robot o por un actor. Sin embargo, eso es de alguna manera falso, o no se puede comprobar al 100%, ya que todas esas noticias surgieron en un portal de extrema derecha llamado People Voice, el cual es conocido por propagar noticias falsas. Además, es muy normal que personas de edad avanzada tengan problemas al caminar o en su defecto enfermedades motrices que puedan entorpecer su día a día. Sobre las máscaras, podría explicarse bajo el argumento de que las tomas de televisión, muchas veces con los efectos de luz y sombra, suelen corromper la imagen. La teoría conspirativa también habla de que para la élite mundial es importante tener títeres en el poder, o sea que solo sean actores diplomáticos sin poder de decisión alguno. Eso quizá sea muy cierto, ya que familias como los Rothschild, quienes son banqueros judíos muy poderosos, siempre han tomado decisiones en Estados Unidos y en el mundo, bajo la bandera y creencia sionista de que Israel es el pueblo de Dios y que debe ser el dueño del mundo. Muchos de ellos supuestamente están involucrados en sectas como la de Jeffrey Epstein. Otra de las teorías que han acaparado el reflector es la manera en la cual terminaron algunos cantantes, músicos y DJs. La forma en la que se fueron con San Pedro es cuestionable para los conspiracionistas, y hablamos de Avicii Chris Cornell, vocalista de la banda 2000era de Audioslave, Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, o el chef Anthony Bourdain, los cuales terminaron de alguna manera destrozados por una depresión, la cual ya no pudieron controlar. Incluso en el caso de Chester, este dejó una carta a su amigo Chris Cornell, pero el segundo se fue primero, y también a su banda despidiéndose del mundo. Como si ya estuviera dicho que Bennington se iría para siempre. Sin embargo, para los conspiracionistas, el que todos estos personajes hayan colgado los tenis por su propio pie no es casualidad. Argumentan que hay algo más allá de un simple adiós por cuenta propia. ¿La razón? Supuestamente estos músicos estaban elaborando en conjunto un documental llamado Los Niños Silenciosos, enfocados en la basura humana que son las élites y cómo se trafica con la inocencia, carne fresca para el negocio, y cómo se mueven las sectas que se dedican a destrozar la vida ajena, solo porque son poderosos y tienen mucho dinero. Por eso el sistema los había silenciado con el argumento de que estos personajes tenían problemas de depresión. Sin embargo, todo eso al final se desmintió y solo terminó como una teoría conspirativa, ya que en realidad eso no fue un documental, sino un cortometraje. De hecho, ninguno de los 4 personajes antes mencionados colaboró en su realización, según los voceros del proyecto real. Sin embargo, la justificación vino debido a que la elaboración del cortometraje estuvo entre 2015 y 2017, siendo la falta de fondos la causa por la cual no terminó de realizarse. Curiosamente, Avicii se fue en abril del 2018, Bennington se teletransportó al inframundo en julio del 2017, Cornell en mayo del 2017 y Bourdain en julio del 2018.
por lo que se pensó que el deceso de estos personajes llegó gracias a la exposición de la verdad que tendría el cortometraje. Sin embargo, nunca hubo relación alguna. Por ejemplo, Cornell se fue después de un concierto. De muy joven padecía agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos como plazas, estadios, avenidas. Y es curioso porque el tipo era un famoso cantante de grunge. Pero cada que se presentaba, su yo interior estaba colapsando por el miedo, además de sufrir ansiedad. Cuando este se volvió rockero, la música lo ayudó a salir medianamente del hoyo, hasta que ya no pudo más. El caso de Avicii es similar. El DJ sufrió de depresión, solo que aquí hubo una canción de por medio llamada For a Better Day, la cual habla supuestamente de la lucha en contra de sistemas abominables como el de Jeffrey Epstein. No obstante, a pesar de que la noticia oficial fue que estos personajes se fueron por cuenta propia, el guitarrista de Metallica y Megadeth, Dave Mustaine, en entrevista dijo lo siguiente: "Me rompe el corazón que haya adultos capaces de hacerle daño a un niño. Es algo atroz y no entiendo por qué no hay castigos más duros. Creo que mucha gente no sabe lo que está pasando". Y luego remató: "Existe el rumor de que Chester de Linkin Park y Chris Cornell de Soundgarden estaban haciendo una película acerca de cosas macabras. Ya no están con nosotros y es muy sospechoso. Es porque no querían que todo eso viera la luz. Es muy triste hablar de todo esto. ¿Tienes alguna otra pregunta feliz? ¿Y tú, crees que estos músicos fueron víctimas de alguien más o de su propio colapso mental?" Este punto, para muchos fanáticos de los Beatles, es un tanto perturbador por la forma en la que casi siempre se les conoció al cuarteto de Liverpool, como 4 chicos buena ondita y muy simpáticos. Sin embargo, dentro de una de las bandas más influyentes en el mundo y en la historia de la música, hay situaciones que dejan que pensar a muchas personas. De hecho, todo lo que mostraremos a continuación es real y está comprobado. Corría el año 1966 y el cuarteto era ya un fenómeno a nivel mundial. Sin embargo, luego de que la gente de Capitol Records, que traía a cargo a esta banda, cuando abrió las cajas para ver los discos, se encontró con una imagen surreal en la portada del disco Yesterday and Today. Eran los 4 británicos posando con batas blancas tipo carnicero, con trozos de carne y muñecos despedazados. La pregunta es, ¿qué querían mostrar? Según ellos, no sabían con exactitud qué querían mostrarle a la gente. No obstante, lo único que deseaban era cambiar el estereotipo de que la gente tenía sobre ellos. O sea, que dejaran de pensar que eran los chicos buenos de la historia. Eso lo confesó el propio John Lennon, quien en entrevista dijo que había sido una idea genial. De hecho, las fotos corrieron a cargo de Robert Whittaker, quien, según Paul McCartney, dijo que este fotógrafo conocía la personalidad de cada uno de ellos. Y es que resulta que Whittaker ya había tomado fotos a la banda por allá de 1964, cuando estos viajaron a Melbourne, Australia. Allí hizo buena relación con su entonces representante Brian Epstein. Ojo, este tipo no tiene relación alguna con Jeffrey Epstein. La sesión de fotos que hizo Whittaker se llevó a cabo en un estudio en Chelsea. Luego, en una entrevista, este mismo explicó lo siguiente sobre la portada: "Quería hacer un experimento real. La gente sacaría conclusiones erróneas acerca de que estaba enfermo, pero todo se basa en la simplicidad, unir a 4 personas reales con algo muy real. Hice que George golpeara algunas uñas en la cabeza de John y tomé algunas salchichas para tomar otras fotos. Los vestí con batas blancas como carniceros y este es el resultado. El uso de la cámara como un medio para crear situaciones". Según Whittaker, esas fotos quedaron inconclusas, siendo el único que estuvo en desacuerdo el ahora religioso George Harrison, quien dijo: "Me pareció de mal gusto y también una tontería. Todos hicimos estupideces, pensando que era genial o interesante cuando se trataba de algo ingenuo o tonto. Y aquella fue una de esas veces. Pero de nuevo, me encontré con una de esas situaciones en las que te ves obligado a cooperar, porque formas parte de una unidad". De aquí se desprende la siguiente teoría conspirativa, que habla de que los Beatles, o precisamente John Lennon y Paul McCartney, son masones, Illuminatis, y que tienen que ver con la satanería por involucrar en una de sus portadas al padre de la Biblia satánica, el británico Aleister Crowley.
satanista, ocultista, espiritista y hombre perverso, según fuentes cercanas a este tipo. La banda lo incluyó en la portada mítica de su disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a petición de John Lennon, por considerarlo una de las personas que cambió el mundo, supuestamente. La pregunta es, ¿cómo puedes considerar a un satanista por cambiar al mundo? Las teorías conspirativas avanzaron por unas fotos donde tanto Paul McCartney y John Lennon se fotografiaban metiendo la mano en el saco. Esta acción es considerada como un símbolo masónico, signo de alto rango y audacia enfocada a la lealtad y fraternidad. Por si fuera poco, hay muchas fotos donde Lennon y McCartney hacen gestos con las manos cornudas o los binoculares, que tienen significados ocultistas relacionados con los demonios Baal y Moloch, en el primer caso según la religión cristiana, y en el segundo con el famoso tercer ojo, según la masonería. De hecho, de todos los integrantes, Lennon era el que estaba más inmerso y cercano a personajes como Crowley. Según testimonios cercanos al cantante, este tenía mucha curiosidad de lo que profesaba Crowley e iba en busca de conocimientos ocultistas. Le llamaba mucho la atención. De hecho, Lennon cayó en una teoría conspirativa que quizás es más real que conspirativa. Y eso tiene que ver con el lugar donde le dieron piso, en el famoso edificio Dakota, ubicado en la calle 72 y Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan, en Nueva York, justo en el monumento Strawberry Fields. El edificio por muchos años ha tenido mala fama por ser parte de rituales espiritistas, varios de ellos con el satanista Crowley y también con el famoso actor de la época Boris Karloff, quien supuestamente vivió en ese lugar para realizar sesiones de contacto con entes demoníacos. Allí, justo en la entrada del edificio Dakota, mientras Lennon iba entrando, John Chapman terminó mandándolo al Averno. Es así como podemos entender algunas teorías de conspiración. Algunas suelen tener una base creíble y justificada, probada, por las relaciones de los personajes con otros tipos involucrados en el ocultismo o por tener relaciones directamente con personajes infames como Jeffrey Epstein. Pero otros simplemente rayan en lo cómico, historias que solo sirven para palomear, aunque algunos piensan que lejos del fake o de teorías de simulación, existe algo más oscuro detrás de estos sujetos poderosos. Esos mismos que se han codeado con las élites mundiales mismas, que siguen siendo parte de muchas historias altamente repugnantes. Pero dime, ¿cuál de estas teorías es la más perturbadora? ¿Debemos hacer una segunda parte de este video? ¿Qué otra teoría conoces? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.